En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Padre Tiburcio Arnaiz, este es el nombre de uno de los grandes impulsores del apostolado seglar, al que no le resultaba indiferente ni cárceles ni hospitales, el sacerdote que vio escuelas donde había corralones y campo. Su beatificación se prepara con entusiasmo en Málaga y en otras partes de Andalucía. Allí su labor está unida a la de un grupo de laicos con los que multiplicó sus fuerzas y desarrolló una extensa labor caritativa, social y evangelizadora. En la diócesis de Córdoba contamos con la labor de su biógrafo para acercarnos a la figura del padre Arnaiz. Les presentamos a don Alberto Chávez, que es delegado de vida consagrada de nuestra diócesis. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. ¿Quién es y quién era el padre Arnaiz? Pues el padre Arnaiz era y es un fenómeno de la naturaleza y de la gracia. Es un hombre que nació en Valladolid en 1865 y murió en Málaga en 1926, un mes antes de cumplir 61 años. Entró muy jovencito, adolescente, en el seminario de Valladolid, se hizo sacerdote, estuvo en un pueblo primero de Valladolid, después de Ávila, y cuando tenía casi 40 años decidió ingresar en la Compañía de Jesús, y como jesuita, después del periodo inicial de formación, desarrolló una actividad apostólica verdaderamente increíble, teniendo en cuenta los medios de la época. Un hombre que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, y era un hombre cuyo campo de acción es inmenso, porque hacía a todo y a todos. Misiones, ejercicios espirituales, labor en los corralones de una Málaga entonces absolutamente deprimida, cultural y económicamente, las misiones por todos los pueblos, y un invento muy original que él hizo surgir con sus muchas chicas, señoritas dirigidas espirituales, que es lo que se vinieron a llamar las doctrinas rurales, porque él veía que no tenían continuidad, desgraciadamente, aquellas misiones de 6, de 8, de 10 días que él con otro jesuita iba a dar a los pueblos, en los cuales pues era un verdadero revulsivo de resurgimiento cultural y religioso. Y entonces, para dar continuidad, él se sirve de aquellas chicas que voluntariamente, en una suerte de consagración muy original en la Iglesia, porque no reviste carácter oficial, quieren establecerse en aquellos pueblecitos abandonados de todo y de todos, pues durante 3, 4, 6 meses. Y esto es una cosa muy del cuño personal del padre Arnaiz, lo que se llama las doctrinas rurales. Se movió por toda Andalucía, principalmente por Málaga, y sobre todo por las zonas más deprimidas de Málaga. Su residencia habitual en principio era la iglesia del Sagrado Corazón en la Compañía de Jesús en Málaga. Pero toda la sierra de Málaga, aquellos pueblos, como digo, entonces muy depauperados en todos los sentidos, fueron objeto de sus desvelos apostólicos, pero también hizo incursiones muy importantes en Sevilla, en Córdoba y en Cádiz, donde estuvo un año entero destinado. Previamente había pasado por Granada y un tiempo de formación también lo había pasado en Murcia. O sea, fue un radio muy amplio, pero sobre todo fue un hombre que al mismo tiempo daba 2 o 3 tandas de ejercicios espirituales a religiosas, si las había en la ciudad donde estaba, una misión popular, una novena, conferencias a los caballeros o a los obreros por la noche, confesiones, dirección espiritual. O sea, los días eran absolutamente elásticos, levantándose muy temprano, haciendo fidelísimamente su oración, un hombre también muy penitente y muy pobre, y luego trabajando con todas las clases sociales. Se preocupó mucho de dignificar a los pobres, pero atendió, como no podía ser de otra manera, también a las clases benestantes, para que ellas influyesen y favoreciesen también y evangelizasen a los más pobres. O sea, el padre Arnaiz fue, repito, un fenómeno de la naturaleza y de la gracia y un todoterreno apostólico. Un fenómeno que tenía talento, buceando en esa biografía que usted ha detallado, pues era un hombre con talento, era brillante, llegó a doctorarse en teología, aunque en principio sus primeras andanzas académicas no auguraban este éxito, ¿no? Sus condiscípulos los motejan de calavera un poco, era más bien vaguete como seminarista. Pero era un hombre, no era de una gran capacidad intelectual especulativa, era de una gran inteligencia práctica, organizativa, también tenía capacidad intelectiva, por supuesto. Luego tenía una gran inteligencia emocional. Era un castellano viejo, tirando a seco, muy directo, muy franco, que sin embargo
supo empalmar estupendamente con el carácter de los andaluces, pero era al mismo tiempo, debajo de ese caparazón un poco adusto, un hombre muy cálido, muy entrañable, y que cada vez se fue haciendo más tierno, más afectivo. Esto también lo provocaba en él, como todo. Todo en él hay que verlo surgido como chispazos de una hoguera, que fue su devoción al corazón de Jesús. En él todo nacía de su afán de que todos conociesen y amasen a Jesús y a Cristo por el corazón, o sea, desde sus sentimientos íntimos. Y eso mismo también le fue, digamos así, como ablandando a él de esa castellanía quizá demasiado empapada de reciedumbre, se fue haciendo más tierno. Inteligente lo era mucho, si no cabe duda, pero no porque fuera doctor en teología, sino porque la única inteligencia de la vida es la santidad, y él la alcanzó. Era un hombre creativo para reducir la ignorancia, hemos podido leer, y también el sufrimiento humano. Decía usted, bueno, tiene una gran inteligencia práctica. ¿Cuál era su proceder? Muy creativo, efectivamente, muy creativo. Él iba a los lugares y enseguida veía la necesidad. Pero bueno, esto lo podemos ver otros. Pero él veía cómo abordarla, y sobre todo tenía una gran habilidad para, iba a decir atraerse, no, se le pegaban los colaboradores. Su confesionario estaba siempre muy solicitado, era un hombre que el atractivo de su santidad era innegable, y entonces tenía muchos colaboradores y algunas veces personas muy influyentes y de capacidad económica importante, y luego sobre todo pues mucha juventud, más bien del elemento femenino, repito, y entonces sabía estudiando las capacidades de cada uno, hacer que le ayudasen en aquellos campos, como digo, en los corralones de Málaga, pues más de 20 corralones que eran pues verdaderos pueblos en pequeño, ¿no? Y estaban absolutamente abatidos en todo sentido. Y él va y establece pues toda una estrategia, toda una logística, de manera que deja incluso, después de marchar él siempre en cada corralón, una miga. Esto es una palabra que yo he aprendido, que desconocía, pues los malagueños son salerosísimos, y migas le llamaban, no sé si aún hoy, a una escuelita personal que llevaba un maestro, una maestrita, con una vocación que verdaderamente era a veces una verdadera consagración, y desde esa miga pues hacía que esos niños y niñas, no tan distribuidos ni mucho menos en cursos como hoy, pero bueno, más o menos en un arco de 3 o 4 años de edad, arriba o abajo, pues aprendían a leer, aprendían la doctrina católica, aprendían a ser personas. Y esto después lo inventó, como digo, por los pueblos, por las misiones. Un hombre, pues sí, es la palabra que usted ha dicho, muy creativo. Vamos a ir terminando, porque no queremos abusar de su tiempo, don Alberto. ¿Cuándo se abre la causa de beatificación? Porque ya está muy cerca, ese 20 de octubre, que es el momento. Este habrá sido un proceso visto por su biógrafo de una manera apasionante, ¿no? Me imagino. Pues apasionante y sorprendente y muy paradójico. No cabe en la cabeza de nadie que un hombre que muere en un verdadero clamor de santidad en el año 1926, que hace echarse a la calle al todo Málaga, llorando, pequeños y grandes, pobres y ricos, seglares, consagrados, le llora todo Málaga, le llora media Andalucía, porque él murió en una semana, se agravó una neumonía de un enfriamiento que cogió, murió en una semana, el 18 de julio de 1926, y fue, como digo, una consternación en Málaga, tanto que in extremis se hacen las gestiones para que por vía de excepción pueda ser sepultado en la iglesia de la compañía, pero dicen, pero no se le va a trasladar desde la habitación donde ha muerto o desde la sala de visitas donde se le está velando a la iglesia. No, hay que procesionarle por Málaga entera. Y entonces las calles y plazas principales de Málaga se cierra ese día el comercio, todos los diarios se hacen eco, algo extraordinario. Y sin embargo, hasta el año 1990 no se abre la causa del proceso de canonización, siendo Buxarráiz obispo de Málaga. Se cierra después en la fase diocesana en el año 94 y se envía a Roma. Y después en Roma pues también ha tardado un poco más de lo esperado, pues porque faltaba la aprobación de un milagro. Bueno, se le hizo venerable hace pocos años
y ahora pues, definitivamente aprobado el milagro y será beatificado, como usted ha dicho, el 20 de octubre de 2018, a los 92 años de su muerte, lo cual no deja de resultar extraño cuando yo, que he estado en su tumba en la iglesia del Corazón de Jesús en Málaga, he visto un incesante ir y venir de personas llorando, rezando y obteniendo muchísimos favores. Pero en fin, bien está lo que bien acaba. Y la cosa es que va a ser beatificado y que esperamos que muy pronto canonizado, porque es un ejemplo. Yo subrayaría esto para terminar. San Juan Pablo II decía, la nueva evangelización ha de ser nueva, no en sus contenidos, porque la doctrina es siempre la misma, sino en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Y en este sentido, el padre Arnaiz es un modelo acabadísimo de nuevo evangelizador. Pues muchísimas gracias a don Alberto González Chávez, muchísimas gracias por dedicarnos este minuto de su tiempo, este tramo de esta jornada de hoy en Córdoba. Muchísimas gracias por acercarnos a la figura del padre Tiburcio Arnaiz, y el 20 de octubre estaremos aquí para contarlo, para hablar de ese momento que ha tardado, pero que llega para el padre Tiburcio. Muchísimas gracias. A ustedes, Dios les bendiga. En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.